Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y en este momento que viene de la mano de el Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside nuestra querida amiga Pilar Simón. Le mandamos un beso grande a Pilar, así que, pero bueno, saben ustedes, les recordamos que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano TIN 60 en nuestra sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los viernes de 14 a 17 en el Campo Covadonga, de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, que además pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos, no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico. Tomen nota: asturianotin60 en números @gmail.com. Reitero, asturianotin60 en números @gmail.com o por WhatsApp al teléfono 11 38 15 34 96. 11 38 15 34 96. Bien, otro tema. La Sala Alejandro Casona lleva adelante muy buenas propuestas. Recuerden, como por ejemplo, se está preparando todo para el 5 de octubre a las 8 de la noche. Ópera Bis, Los Tenores del Colón. Que viva la música, ópera y lírica popular. Esto es el sábado 5 de octubre, la hora 20, en la Casona del Centro Asturiano, en la Sala Alejandro Casona, de allí de la calle Solís, para disfrutarlo realmente. Recuerden que las entradas ya están a la venta, Pass Line en internet, y si no, de lunes a viernes de 10 a 18, pueden pasar por la calle Solís y adquirir las tarjetas, las entradas en la administración, o si no, el mismo día del espectáculo. También otro tema, Canto a las Mercedes. Canto a la Mercedes. Esto lo coordina Juan Quintero, se va a llevar adelante el 9 de octubre a las 20:30, también en la misma sala, para que lo tengan en cuenta. Así que propuestas artísticas muy, pero muy especiales realmente para destacarlos. Y también, no me quiero olvidar que el coro de la institución, del Centro Asturiano, lleva adelante la propuesta para tenerlo en cuenta. Si ustedes quieren estar en contacto con el Centro Asturiano, muy fácil. Lunes a viernes 10 a 18. A este teléfono, 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Lunes a viernes de 10 a 18. También a través de mail. Contactos, asturiano1081 en números @gmail.com, asturiano1081 en números @gmail.com. También otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar, informativos @centroasturianobsas.org.ar, y un teléfono de celular, de WhatsApp, de muy fácil numeración: 11 51 58 58 58. ¿Anotaron? 11 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que con todo gusto nuestra producción le va a dar mayor información al respecto. Bien, me voy a la zona norte del Gran Buenos Aires, me voy a Vicente López. Allí está el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, y ya está trabajando para lo que va a suceder en un par de horas, en un rato nada más, a partir de las 2 de la tarde o 3 de la tarde. Ahora le voy a preguntar a él justamente. Y lo que se viene mañana, la gran fabada de Covadonga, también en la institución. Mi querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, muy buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo vamos, mi amigo?
Hola, Oscar, buen día. Mirá, me pone muy contento porque me invites siempre a hablar un poco contigo y saludar a tus oyentes. Y aparte los sábados a la mañana, Sí, eh, llueve, o truene o el sol siempre sale, el sol siempre sale, el sol de España siempre sale. claro que Entonces, sí. eso es una gran alegría. Claro que sí, el sol de nuestra España siempre está presente. Bueno, escúchame, Juan Manuel, ya estás allí en Vicente López, ¿no? En el campo Covadonga. Sí, sí, sí. Hace un ratito que llegué Sí, y bueno, ya con los preparativos, como tú bien dijiste, sí, para a las 2 de la tarde empieza el té canasta y sí. después, bueno, hay que empezar a preparar todo para mañana porque tú sabes bien que las cosas, si no se preparan, no me gusta improvisar nada. Bien. Y bueno, mañana espero que va a haber una gran concurrencia a la Ujú. fabada de la gesta de Covadonga Sí, y que es la gran oportunidad de gente que conocidos, vecinos de España, de Asturias y vecinos que antes venían seguido y ahora no vienen tan seguido al centro asturiano sí. porque ya están un poco lejos, Ujú. que vengan para pasar un momento especial, para divertirse y para conocer lo que es estar, aunque sea un año o 6 meses sin verse. Claro. Eso es un motivo que tenemos que aprovechar y no tenemos que olvidarlo. Claro que sí, Juan Manuel. Bueno, hoy, mira, sábado 14 de septiembre a la hora 14, el té canasta. Para disfrutar el té, muchas cosas ricas, va a haber premios y sorteos. O sea, ya está todo organizado. La gente puede seguir participando a pesar de que estamos en horario temprano todavía, ¿no es cierto? Por supuesto que hay tiempo todavía. Imagínate que ahora es a la mañana todavía que tenemos tiempo. Claro que sí. Este, Sí. y después van a estar practicando la gente de los bolos, que mañana hay el concurso, Sí. la partida de bolos, y bueno, y armar más tarde, armar hoy el salón, todo para que quede lo mejor posible y ya mañana que vengan a disfrutar desde la mañana tipo 11 12 ya empieza la misa que se hace todos los años. Sí. Después baila el conjunto Pelayo, se sortea ahí el ramo que se dicen. Sí. Y bueno, y después a disfrutar la gran fabada, a bailar y a divertirse, que es, bueno, para nosotros es una fecha muy, muy importante porque la gesta de Covadonga Ujú. sabe bien que es ahí donde don Pelayo junto con la Virgen que fue quien lo alumbró Así es. y bueno, se ganó la guerra a los moros Mm. y aproximadamente 35.000 asturianos que hay acá en la Argentina Sí. nos tenemos que sentir satisfechos porque bueno, por eso Asturias en ese sentido no fue conquistada por los moros. Claro, claro que sí. Nos está dando un pantallazo, una historia de lo que fue esta gesta, lo que ha sido esta gesta de Covadonga. Juan Manuel, te hago una pregunta también. Bueno, obviamente mañana va a estar el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, también la banda de gaitas. Hay un invitado especial que es el conjunto Sabor Calipso, ¿puede ser? ¿Es así? Sí, 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 Bien, están bueno, añorar lo que era antes claro. en las fiestas y para divertirse lo que ahora Mm. es un poco que está más de moda. O Claro, sea que es un poco mezclar de todo sí, para ni que se aburran los que ya tenemos cierta edad y sí. la juventud que también salga y empiece a hacer ruido Claro, ahí. claro. Juan Manuel, te pregunto, ¿hay todavía posibilidad que aquel que haya quedado colgado no se pudo comprar las tarjetas, ¿tienen tiempo o ya no hay ubicación? No, 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 hay tiempo todavía. Bueno, perfecto. Imagínate Sí, por ejemplo, bueno, las fabadas ahora es como todo, lamentablemente, sí, se van achicando, no significa con esto de que, bueno, hemos llegado a tener, tú la sabes bien, en sí, algunas oportunidades 800, 900 sí, personas, pero bueno, señor, sí, señor. la gente hoy, ya una que ya no vive
más cerca, otra que ya es un poco mayor, y otra que la situación, nos guste o no nos guste, no está en las condiciones que estaban unos años atrás. Claro, porque claro que sí. hoy salir, generalmente vienen 2 o 3 personas, Sí, o sí. viene una familia, por más que esto, sabe bien que esto es canilla libre para tomar lo que quieras, Sí. para comer lo que quieras, Sí. y bueno, y para bailar, que de repente no es caro, porque nosotros lo hacemos Sí. con el corazón para juntar a toda la gente que no se puede ver durante el año. Perfecto. Pero no significa que lo hagamos con fines comerciales, porque eso no sería el centro asturiano. Exactamente. Lo que hacemos es para juntar a toda la gente y que puedan estar. Te digo más, Sí. en estas fabadas, en el centro asturiano no gana plata, pierde plata, pero Claro. con mucho cariño lo hacemos. Claro que sí, y doy fe, Juan Manuel. Así que recuerden, amigos, si quieren reservar, informes, todo, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Bueno, Juan Manuel, no te quiero quitar más tiempo, yo te quiero agradecer estos minutitos aquí en nuestro programa. Como siempre, a tu disposición. Mañana nos vamos a estar viendo, obviamente, allí en la Gran Fabada de Covadonga, como corresponde. Así que bueno, yo te mando un abrazo, nos vemos mañana, mi querido amigo, y gracias por estos minutos aquí en el programa en este sábado, ¿eh? No, gracias a ti por darme esta oportunidad para saludar a toda tu audiencia y gracias por darme el gusto, el placer y el honor de que tú mañana seas el locutor de nuestra fiesta y animes la fiesta como siempre lo haces, desinteresadamente, eso que lo sepan también nuestros oyentes. Bueno, gracias, y va a ser un gusto. Va a ser un gusto. Así que muchísimas gracias y un abrazo. Y mañana nos vemos, ¿ok? Claro que sí, Juan Manuel, un abrazo grande, querido amigo. Y para cerrar la charla con Juan Manuel Posada, mira, Juan Manuel, he elegido nada más y nada menos que a Rachel y Manuel, y en esta versión de La Virgen de Covadonga. ¿Te parece que lo compartimos? Me parece bárbaro. Vamos entonces, la música, Rachel y Manuel, La Virgen de Covadonga para todos ustedes.